Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mecanicustom. En esta ocasión vamos a realizar un custom a esta Ford Raptor de Hot Wheels. Y este va a ser un pequeño reto que nos hizo llegar nuestra amiga Justina Cerezo, de hacer la suspensión más fácil del mundo. Y como aquí en Mecanicustom nos encanta resaltar alguna acción, alguna función que hacen los carritos, y en este caso va a ser una suspensión. Y creo yo va a ser muy fácil y muy económica. En este caso la Ford ya la tengo destapada. Los invito a ver un video que ya tengo de cómo abrir tus Hot Wheels de una manera segura. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Y para este custom vamos a utilizar estas excelentes llantas de Samet Wheels. Pero también se pueden utilizar las mismas llantas que trae tu Ford Hot Wheels. Estas se le van a ver muy bien, amigos. Comenzamos. Lo primero que hay que hacer es rebajar estos topes. Estos vienen en las llantas delanteras. Y para las llantas traseras solamente vamos a rebajar estos que sujetan el eje. Se puede rebajar con una lima o con una lija. Y en la parte trasera nos podemos ayudar con un desarmador plano. En este caso lo hice así, porque se requiere que sea muy fácil de hacer. Solo que hay que cumplir un solo requisito. Y el requisito es que debe de sobresalir la mitad del eje, así como se muestra. No se debe de rebajar más para tener un muy buen punto de referencia. Así debe de verse, amigos. Medio eje por fuera del chasis. El siguiente paso es preensamblar el chasis y los interiores para marcar el centro de los ejes, así como se muestra. Esto hay que hacerlo en las 4 ruedas para tener un punto de referencia. Con una broca delgadita vamos a marcar el tope de los ejes en los interiores. Esto hay que hacerlo con mucha calma. Si no cuentas con una broca delgadita, se puede marcar también con un eje usado de los mismos carritos Hot Wheels. La idea es intentarlo con lo que tengamos a la mano. Estas brocas que estoy utilizando las encuentras en las tiendas de electrónica y no son muy caras. Solamente que hay que hacerlo con cuidado porque son muy frágiles. Y donde marcamos los interiores hay que crecer la ranura. Se puede utilizar una cegueta delgadita o la misma broca. Les recomiendo que lo hagan poco a poco e ir midiendo las llantas. Debemos también retirar los 4 topes que trae, los 2 delanteros y los 2 traseros. Aquí mero. Debemos de calibrar la ranura que le hicimos hasta que casi pegue la llanta en los interiores, así como se muestra. Por eso deben de hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. El siguiente paso es abrir un poco de espacio en esta parte. Hay que retirar un poco de plástico que trae aquí. Y es necesario medir la parte interna del tope de los ejes, así como se muestra. En este caso son 13 milímetros y en la parte de atrás van a ser 9 milímetros. Y lo que vamos a utilizar para hacer el efecto de suspensión es esta manguera de pecera. Es manguera de 4 milímetros. Esta la encontré en una tienda de acuario donde venden peceras y todos sus accesorios. Y no es muy cara. Y vamos a cortar 4 piezas, 2 de 9 milímetros y 2 de 13 milímetros. Y las vamos a colocar de esta manera, una encima de la otra. La que quede un poco más floja, esa la vamos a poner hasta arriba. Y la más ajustada va a ser nuestra base para la manguera que va a quedar arriba. Esto lo vamos a tener que calibrar antes de pegarlas. Estas hay que dejarlas lo más centrado posible al eje para que tenga buen funcionamiento. Como siempre les recomiendo, amigos, tómenlo con calma. Y para que nos quede muy bien calibrado, debemos de dejar la manguera superior, la que va en contacto con los ejes, un poco arriba, así como se muestra. Y en la parte trasera es el mismo procedimiento. Amigo, si eres nuevo en el canal,
te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerden, amigos, que no deben de quedar muy altas. Si es necesario, hay que ajustar. Hay que pegar la primera manguera en los interiores y la segunda manguera solamente muy poquito pegamento aquí en esta parte, teniendo cuidado de que no se pegue la manguera que va arriba en los costados de los interiores. Debe de tener un poco de movimiento de flexión, así como se muestra. Y así debe de quedarnos, ya con las mangueras ya pegadas. Debe de sobresalir un poco. Si sobresale mucho, no nos va a funcionar, o va a quedar muy dura. Y ahorita ya podemos probar un poco el funcionamiento. Ahí funciona. Y aquí les muestro a detalle cómo debe de verse la altura. Casi sobresale un grueso de la manguera. Amigos, la parte que más me gusta, ya con todo listo, el armado final. Solamente debemos de tener cuidado que los ejes entren bien en su lugar, en sus guías correctamente, así como se muestra. Le colocamos los interiores y presionamos, y en este momento ya podemos probar la suspensión. Creo que funciona bien, porque recuerden, amigos, que antes de continuar hay que probar. Y amigo, si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Le colocamos ya su carrocería y a este solamente lo vamos a pegar con un poco de pegamento en los dos remaches. Y ya quedó lista la suspensión más fácil de todo el mundo para tus Hot Wheels, o por lo menos esa era mi intención. ¿Qué opinan, amigos? No olviden dejarme sus comentarios, porque recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Y ahora sí, amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir.